¿Y qué tal? ¿Llegaron ya a sus casas? ¿Todavía siguen en el bus, en el micro, en el taxi, en sus autos? Bien, como decía, en algún momento las familias o las empresas o los gobiernos van a tener una característica, porque de cierta forma estos agentes económicos ahorran. Y hemos dicho que eso se representa, algunas bibliografías representan al ahorro como una S. Por eso estoy colocando, en este caso, la S, ¿no? Que significa ahorro, ahorro. Entonces, las familias, como no gastan todos sus ingresos, las empresas, como no gastan todos sus ingresos, y las entidades gubernamentales, como no gastan todos sus ingresos, en algún momento dice, estos van a ahorrar. Cuando ahorran las familias, las empresas y los gobiernos, significa que tienen un excedente de dinero. Hay un excedente. Si la familia o la empresa o el gobierno tiene ese excedente, automáticamente se le denomina que es una unidad de superávit, US, superávit. Entonces, si las familias tienen ahorros, es porque tienen un excedente. ¿De dónde? De sus salarios. Entonces, las familias o esa familia que estamos estudiando se convierte en una unidad de superávit. Ahora, en el caso de las empresas, cuando las empresas tienen más ventas que gastos, por ende van a tener un ingreso, entonces se convierte en una unidad de superávit, gracias a la cantidad de ventas que realiza dicha empresa, ya sea por bienes o ya sea por servicios. ¿Y qué pasa si una entidad gubernamental, mmm, podríamos decirlo desde el punto de vista nuestro, qué pasa si un gobierno nacional no utiliza todo su dinero para hacer actividades, proyectos y programas? ¿De dónde ha obtenido dinero dicha entidad gubernamental? Bueno, de los impuestos que nos cobra a nosotros, los ciudadanos que vivimos en este bello país, ¿verdad? Entonces, los gobiernos obtienen dinero a través justamente de los impuestos, de lo que se llama en inglés la palabra tax, taxes. Entonces, los impuestos que pagamos los ciudadanos bolivianos va a las arcas que regularmente manejan las entidades gubernamentales. Y claro, si no utilizan todo en actividades, proyectos o programas dentro de nuestro territorio nacional, de seguro podríamos decir que dicha entidad gubernamental se convierte en una unidad de superávit. Veamos el otro horizonte. Cuando las familias, las empresas o los gobiernos gastan más que lo que les ingresa o de lo que ganan, entonces decimos que estos agentes económicos o que esta familia, esta empresa o este gobierno se convierte en una unidad de déficit. ¿Por qué se convierte en una unidad de déficit? Repito, porque gastan más de lo que ingresan o de lo que ganan. Cuando hablamos de las familias, en este caso, las familias, ¿qué reciben? Las familias reciben sueldos y salarios. Entonces, su ingreso de las familias se deriva de sueldos y salarios. Si esta familia
gasta más que su sueldo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En otras palabras, estamos diciendo que esta familia, además de pagar servicios básicos, además de cubrir los alquileres, su techito, donde vive, etcétera, además de gastar en ropa y cualquier otra necesidad básica como el agua, servicios básicos, ya dije, etcétera, hace otro tipo de gastos, ¿no? ¿Quién sabe qué gastos? Podríamos decir un gasto no calculado, por ejemplo, las medicinas para el COVID, ¿verdad? Es algo que no hemos calculado, que nunca hubiéramos pensado en calcular. Hace unos 3 años atrás, nadie pensaba en resguardar o guardar su dinero para utilizarlo en medicina. Es más, si no pagabas seguro de salud, mejor todavía. ¿Qué me importa? No, yo no me enfermo, no necesito de seguros de salud. Pero bueno, resulta que no has calculado muy bien los riesgos y bueno, ¡zas! Llega algo que se llama COVID. Pero bueno, acá lo que estamos tratando de pensar es justamente esa idea, esa concepción de en qué gastan las familias. Entonces, en servicios, en ropa, en productos alimenticios, etcétera. Pero resulta que su ingresito, o bueno, que su sueldo y su salario de esta familia no cubre todos esos aspectos. Si no cubre todos esos aspectos, entonces automáticamente se convierte en ¿qué? En una unidad de déficit. Imagínense ustedes, ¿esta es o no es una realidad? Por supuesto que sí, si no ha sido una realidad boliviana de cualquiera, que si bien nos teníamos dinero para servicios, para alimentos, para ropa y para cualquier otra situación en la casa, no hemos considerado gastar dinero en salud, más aún en medicinas para el COVID. No hemos pensado, no hemos calculado. Entonces, qué es lo que hemos hecho? Posiblemente nos hemos prestado dinero. Y a esa situación es la que enseguida voy a llegar. Entonces, de cierta forma, si me he prestado dinero, me he convertido en una unidad de déficit. Eso es lo más importante que debemos de acordarnos. En el caso de las familias, de las empresas, ¿cómo será? Hablando de unidades de déficit. Bueno, es algo parecido a lo que les pasa a las familias, solo que en el caso de las empresas, eh, lo que ellos reciben no son sueldos y salarios. Lo que ellos reciben son ingresos a través de ¿qué? De las ventas. Si la empresa no vende, se muere. Por tanto, las ventas generan ingresos que en algún momento se llaman utilidades, que eso lo vamos a ver en algún momento. Cuando, cuando hablemos de valorizar empresas, vamos a hablar de las utilidades. Por ahora, no nos interesa mucho tanto el concepto, pero sí la idea de tener ventas, que eso se convierte en ingresos. ¿Para quién? Para las empresas. Pero ¿qué pasa si la empresita que nosotros tenemos, la empresita que estamos analizando, etcétera, etcétera, gasta mucho? ¿Y en qué gastaría? Bueno, la teoría nos dice que las empresas de cierta forma incurren en costos, ¿verdad? En costos de todo tipo, pero también incurren en gastos de todo tipo. Pero incurren en gastos y también incurren en costos porque la empresa adquiere productos o lo que le hemos definido como bienes, como también la empresa adquiere servicios constantemente, todos los días, los 365 días al año, los 12 meses del año, como quieras llamarle, los 7 días de la semana, etcétera, las 8 horas o las 24 horas del día, llámale como tú quieras, pero las empresas necesitan bienes y necesitan servicios. ¿Para qué? ¿Para qué necesitan bienes y para qué necesitan servicios? Para crear más bienes y más servicios, más bienes y más servicios.
¿Por qué digo esto? Bueno, si hablamos de una empresa cualquiera, por ejemplo, una carpintería, ¿qué necesita la carpintería? Bueno, necesita herramientas. ¿Y qué son las herramientas? Son productos terminados. Un martillo es un producto terminado. Un desarmador es un producto terminado. Un clavo es un producto terminado. Todos esos insumos, o si ustedes quieren, todos esos costos que se incurren en materiales, en herramientas, en materia prima para la carpintería, son bienes, ¿verdad? Un pedazo de madera es un bien terminado, sí, por supuesto que sí, porque has tenido que ir con tu hacha a hacer caer un árbol y ese árbol lo has vendido a la carpintería. Entonces, es un bien terminado. Ahora, que no tenga mucho valor agregado es otra cosa, pero es un bien terminado al fin y al cabo. Es materia prima. Los clavos, los martillos, los serruchos, los taladros, cualquier otra cosa que tenga que ver para un insumo o que tenga que ver con una carpintería, también son bienes terminados. Por tanto, esa idea de que estoy manifestando ahora, de decir, ¿para qué utilizan las empresas bienes y servicios? Y les estoy diciendo para crear más bienes y más servicios, es real. Si tú tienes en tu carpintería ¿qué hemos dicho? Un taladro, ¿de qué servicios necesitas? Bueno, de los servicios de electricidad. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Entonces, tú vas a tener que prestarte los servicios de una empresa eléctrica para que tu taladro funcione y tú puedas crear muebles, sillas, mesas, quién sabe qué puedas crear. Entonces, esa es la idea. ¿Qué otros servicios más necesitarás? Bueno, servicios de transporte, porque vas a entregar tus productos, tus mesitas se van a entregar, entonces necesitas un servicio de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les digo, las empresas necesitan bienes y servicios para crear más bienes y más servicios. O en otras palabras, las empresas incurren en gastos y en costos para producir más bienes y más servicios. Pero ¿qué pasa? Me avisan cuando sea hora de salir, o mejor yo voy a ir calculando. Tenemos todavía 20 minutos. ¿Qué pasa si, bueno, qué pasa si las ventas que realiza la empresa no son suficientes para cubrir estos gastos y estos costos de estos bienes y servicios? Cuando eso pasa, significa que sus ingresitos de esta empresa, no son lo suficiente. Y cuando tus ingresos, en este caso a la empresa, cuando los ingresos de la empresa no son suficientes, automáticamente la empresa se convierte en una unidad de déficit. Nada más, así de simple. Entonces, ¿qué vas a hacer como empresario? ¿Qué vas a hacer como empresa si eres una unidad de déficit, si no te alcanza tu dinero para crear más bienes y más servicios? Ese es otro cuento. Lo que a mí me interesa por ahora mencionar es esa idea de que tú, a través de tus ventas, no obtienes o no cubres los costos o los gastos relacionados a los bienes y servicios que necesitas para producir, entonces te conviertes en una unidad de déficit como empresa. Ahora, hablemos de los gobiernos. ¿Qué hemos dicho de los gobiernos? Bueno, que ellos van a obtener un ingreso. Regularmente las bibliografías el ingreso lo denotan como Y. Por eso estoy escribiendo la letra Y, el ingreso. Sí. Las bibliografías que manejamos de Estados Unidos
más o menos representan a los ingresos con Y. Ya vamos a estar charlando de esto. Pero Y es ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos de los gobiernos? Bueno, ya lo hemos dicho, vienen de los impuestos. ¿Qué paga quiénes? Bueno, los impuestos lo pagan los tres, familias, empresas y gobiernos, solo que posiblemente las familias no paguen los mismos impuestos que las empresas y lo mismo, las familias no pagan los mismos impuestos que los gobiernos o viceversa con las empresas. Cada quien tiene su forma de pagar impuestos, tanto para las familias, para las empresas y para los gobiernos. De todas maneras, gracias a esos impuestos, las entidades gubernamentales obtienen un ingreso. Y claro, ¿para qué obtienen para qué obtienen estos ingresos? En nuestro medio se llaman actividades, proyectos y programas. Programas con G lo voy a dejar y proyectos lo voy a dejar con J. Ok, actividades, proyectos y programas. Para eso necesitan los o las entidades gubernamentales un ingreso o cobrar impuestos. Puedes decirlo como tú quieras. ¿Por qué te cobran impuestos? No, yo tengo que cobrar impuestos porque quiero hacer actividades, proyectos y programas en mi municipio, en mi departamento, en mi país. Pero bueno, ¿qué pasa si los impuestos que recauda la entidad gubernamental no cubre todos, no cubre todas esas o todas esas actividades, todos esos proyectos, todos esos programas? ¿Qué pasa? Si no cubre, entonces está gastando más de lo que está ingresando a las arcas municipales, departamentales o nacionales. Por eso podríamos decir que cuando los ingresos no le alcanza a las entidades gubernamentales para cubrir la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos a través de actividades, proyectos y programas, decimos que esta entidad se vuelve una unidad de déficit. Eso es todo. La entidad gubernamental, si no puede cubrir las actividades, los proyectos y los programas con el ingreso que tiene, se convierte en una unidad de déficit. Bien, hasta este punto, ¿hay algún comentario? ¿Hay alguna pregunta? Berta, Beatriz, Claudia, Edgar, Eliadora, Flora, Ivette, Jorge, Marcos, Rubí, Ale, Vivian. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a unidades de déficit y unidades de superávit? Está claro, Inge. No hay preguntas. ¿Qué dicen los demás? ¿Algún comentario? ¿Tú en algún momento te habrás convertido en una unidad de déficit? ¿Tú en algún momento habrás sido una unidad de superávit? ¿No? Esa es una muy buena pregunta que lo tienes que hacer, porque algo así puede entrar en el examen. Yo te voy a dar un ejemplo y lo único que tú tienes que hacer es definir si es una unidad de déficit o es una unidad de superávit. No hay más. ¿Alguien quería hablar? Creo que le he cortado, disculpen. ¿Quién deseaba hablar, hacer un comentario? Yo lo hice, pero era para decirle que estaba todo claro. Ok. Eh, Coloquen presente en el chat. Verifiquen su nombre completo, ¿no? Por ejemplo, es Alejandro, es Alejandra Jiménez, no sé. Entonces, eso de Ale Jiménez posiblemente después te cause problemas.
Así que si trabajamos con el Zoom, en algún otro momento, tu nombre completo y listo. Ok, dicen, es que me olvidé cambiar el nombre porque con ese entro a mi trabajo. Pues Allá. me olvidé complementar, pero lo arreglo. En Muchas gracias. en el comentario colocas mi nombre completo, presente. Nada más. Vayan colocando Súper. presente en nuestro chat y voy a dar palabra a Marcos Flores. Adelante, Marcos, te escuchamos. Dice, no, todo está claro, ninguno entré un poco tarde y todo bien, dice. Oye, me está saludando con la manito, perfecto. A ver, Eliadora, te escuchamos. Eliadora, ¿querías participar o no? ¿O te equivocaste de botón? Pero bueno, ok. Si hay dudas, igual la siguiente clase vamos a estar charlando. Entonces, pónganse a pensar, ¿no? ¿Por qué somos una unidad de superávit? ¿Por qué somos una unidad de déficit? La verdad, los ejemplos son infinitos. Entonces, simplemente tienes que ponerte en los zapatos de la familia. A ver, ¿cómo utilizan sus ingresos, sus sueldos y sus salarios las familias? ¿Cómo será que utilizan? ¿Será fácil volverte unidad de déficit? Y te pones a pensar en los piquemachos de todos los días, ¿verdad? Y las Coca-Colas y las cervezas de las tardes. Entonces, bueno, sí, creo que evidentemente las familias bolivianas somos muy propensas de ser unidades de déficit. Desde ese análisis puedes partir, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una empresa sea una unidad de déficit? Bueno, algo que no hemos mencionado en clase y que lo puedo mencionar ahora es algo relacionado a una externalidad, que a partir de ahora va a entrar en su glosario. A ver, ¿qué es una externalidad? Ustedes lo van a buscar, pero yo lo voy a dejar en el sentido de que hay una externalidad cuando, por ejemplo, en un mercado aparece un monopolio. Un monopolio es una externalidad en un mercado. Yo lo voy a dejar ahí con respecto al mercado, pero externalidad también puede ocurrir, pregunta, puede ocurrir en una empresa, en un gobierno. Por supuesto que sí, es la respuesta, pero ¿qué tipos de externalidades habrá? Ahí es donde entra. Uy, Vivian, cuida esa tos. Ahí es cuando entra, por ejemplo, el concepto de externalidad, que lo tienes que saber muy bien, y cuando yo te pida, a ver, habla de una externalidad de las familias, tú me hablarás en el examen, o de las empresas lo mismo, o de los gobiernos lo mismo. Pero, para terminar nuestra noche, podríamos mencionar lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que una empresa se convierta en una unidad de déficit? Bueno, ahí aparece alguien que se llama corrupto. Cuando aparece un corruptillo, corrupto, bueno, va a despilfarrar, va a hacer uso indebido de los recursos de la empresa. ¿Sí o no? No lo sé. Por eso te estoy mandando a buscar externalidad. Pero, ¿será que el corrupto solamente hay en entidades privadas o también hay en entidades públicas? Muy difícil, ¿verdad? Que en entidades públicas existan corruptos. Es imposible, ¿sí o no? No lo sé. Por eso es cuestión de analizar cómo es que una familia puede volverse una unidad de déficit. ¿Cómo es posible que una empresa, un gobierno se convierta en una unidad de déficit? Una vez, a ver, ¿cuál es el tiempo? Todavía tenemos tiempo. Una vez que nosotros definimos que estos son unidades de déficit, podríamos decir, bueno, quiero que se vuelvan unidades de superávit. Entonces, ¿qué hacen?
para convertirse nuevamente en unidades de superávit cuando somos unidades de déficit. De cierta forma, si la familia es una unidad de déficit, por supuesto que va a ir a una entidad privada como un banco, como una cooperativa, a prestarse dinero. Y cuando se presta dinero, automáticamente esa unidad de déficit que era la familia se convierte en una unidad de superávit. Así de simple, así de fácil. ¿Y cómo es posible que esta empresa que le llamamos entidad, mejor dicho, le llamamos un banco o cooperativa de ahorro y créditos, cómo es posible que le preste dinero? Bueno, es que la empresa en este caso no es una unidad de déficit, más por el contrario es una unidad de superávit. Por eso te puede prestar dinero o puede prestar dinero a las familias que son unidades de déficit. Ahora veamos el otro lado relacionado a los gobiernos. ¿Qué pasa si el gobierno donde tú vives, o bueno, mejor dicho, el gobierno autónomo municipal de tu municipio donde tú vives, si es una unidad de déficit, ¿qué hace? Bueno, básicamente hace casi lo mismo. Se va a la entidad financiera denominado banco, cooperativa, a prestarse dinero y luego se convierte en una unidad de superávit. ¿Por qué se convierte en una unidad de superávit? Bueno, porque tiene que seguir trabajando en actividades, proyectos y programas para beneficiar a ¿quiénes? A la población o a la sociedad, o si tú quieres, a los bolivianos. Esa es la forma en que analizamos estas unidades. ¿Qué hace una empresa cuando básicamente no, es una unidad de déficit? Bueno, la empresa también irá a una entidad que se llama banco cooperativa, que al fin y al cabo es una unidad de superávit. O irá a alguna familia, ¿no? También podría ser ese el caso. A ver, vamos a borrar todo. Es que los ejemplos son varios, ¿no? No sé, hay muchas cosas que no se me vienen a la cabeza, pero por ejemplo, ¿qué pasa si el banco, la empresa, qué pasa si la empresa es una unidad de déficit? Bueno, de cierta forma va a las familias. ¿Y por qué va a las familias? Porque las familias ahorran, hemos dicho. Es que no todas las familias malgastan su dinero como yo, comiendo pique macho todos los días, tomando cerveza los fines de semana. No, no son como yo. Hay familias que ahorran, que no despilfarran. Por tanto, las empresas, los bancos, las cooperativas buscan este ahorro de las familias para convertirse en unidades de superávit. Y por supuesto que sí, también las entidades gubernamentales toman el dinero de las familias para seguir siendo una unidad de superávit. Solo hay cuestiones, solo hay momentos donde, por ejemplo, un gobierno se convierte en unidad de déficit. Lo mismo pasa con las empresas. Muchas entidades gubernamentales a nivel global, ya hablando de mercados globales, y particularmente los gobiernos, muchos de los gobiernos se han prestado miles de millones de dólares. Le vamos a poner 1 billion. En Estados Unidos se conoce como 1.000 millones a 1 billón. Entonces, muchos gobiernos se prestaron miles de millones de dólares para hacer frente, ¿qué? Para despilfarrar, no, ¿verdad? Sino para hacer frente a el COVID. Ese es un muy buen ejemplo. Desde ahí se puede partir y comenzar a hacer indagaciones. ¿Será que solamente por enfermedades, pandemias, los gobiernos se prestan dinero? No, ¿verdad?
Entonces, regularmente los gobiernos se prestan dinero de otros gobiernos que al fin y al cabo siguen siendo, mejor dicho, que al fin y al cabo se sigue pasando el dinero de mano en mano. Lo que estamos definiendo ahora como unidades de déficit o unidades de superávit significa que el dinero pasa de mano en mano. El dinero de las familias pasa a las empresas. El dinero de las familias pasa a los gobiernos a través de impuestos o a través de compra de productos y servicios. El dinero de las empresas pasa a las familias. El dinero de las empresas pasa a los gobiernos. A través de, primero, las empresas dan dinero a las familias a través de ¿qué? Sueldos y salarios, y las empresas dan su dinero, su excedente a los gobiernos a través de ¿qué? Impuestos. Y lo mismo pasa con los gobiernos. Los gobiernos dan dinero a las familias, los gobiernos dan dinero a las empresas. ¿A través de qué? A las familias a través de posiblemente sueldos y salarios, pero más contundentemente a través de actividades, proyectos y programas. Un programa de negocios, un programa, un proyecto de alcantarillado, una actividad de cuidado del medio ambiente o de cuidado a los niños o protección a las mujeres. Esa es la forma en que se transfiere dinero a las familias. Y a las empresas, ¿cómo se hace? Lo mismo, una mejor forma de administración gubernamental significa mejor trato a los empresarios, quitar los aranceles, darle las condiciones necesarias para que, por ejemplo, se haga inversiones en un determinado lugar, en un determinado país, bla, 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 todo lo que se puedan imaginar. En otras palabras, estamos diciendo que el dinero de las familias pasa, ya se me va a ir el tiempo, en otras palabras, estamos diciendo que el dinero pasa de mano en mano, pasa de familias, empresas, gobiernos y, bueno, ya saben qué trato de decirles. Eso es lo que nos faltaba avanzar. Voy a empezar a subir todo el contenido necesario a nuestro Moodle. Y claro, aquí hay, por ejemplo, a ver, nos dice que, bueno, tú cuando estudias, ¿qué tipo de unidad eres? Entonces, si tú estudias con todos los recursos necesarios, entonces eres una unidad de superávit. Pero ¿qué pasa si tú has decidido estudiar y no trabajar? ¿Qué pasa si tú eres una unidad de déficit cuando eres estudiante? Entonces, regularmente lo que nos dice la teoría es que tú te prestas dinero para proseguir tus estudios. ¿Eso es cierto? ¿Puede ser cierto? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento tú vas a dejar de estudiar y vas a comenzar a trabajar. Y cuando empieces a trabajar, por supuesto, ya no vas a gastar tanto y tus ingresos van a ser más que tus gastos. Por tanto, vas a dejar de ser una unidad de déficit y vas a pasar a ser una unidad de superávit. En algún punto de tu vida eres unidad de déficit y en algún punto de tu vida eres unidad de superávit. Eso lo dices a las familias, eso les dices a las empresas y eso les dices a las entidades gubernamentales. Ese más o menos es el ejemplo hasta donde yo me acuerdo. Repito, se los voy a facilitar a través de Moodle, a través de la plataforma. Dicen, todavía tenemos algunos problemas para poder ingresar al Moodle. No, todavía no tenemos activado y nos está votando al otro grupo, ¿no? Tal vez nos podría pasar por WhatsApp las diapositivas. Por supuesto que sí. Les voy a dar todas las facilidades, pero no se preocupen tanto, ¿no? No, o sea, no es que sí o sí, pero voy a tratar de subir a la plataforma, pero si es que no subo contenido al WhatsApp, me hace el recuerdo. ¿Listo? Por favor, entre Ok, pasado listo. o el sábado por la mañana mejor, así yo me dedico a hacer eso con ustedes. Pero son esas diapositivas, así de simples. Que tengan una excelente noche. Ha sido un gusto de estar con ustedes de forma virtual. Bueno, la siguiente semana
si no me equivoco, o mañana. Mañana, ¿no? Mañana nos vemos de forma presencial. Me estoy equivocando de grupo. Tengan una muy buena noche. Chao, chao. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, Gracias. Licen.